William Hayes se encontraba en la portilla de observación de la nave diplomática mientras se aproximaba a Nexus Prime. La enorme estación espacial se alzaba contra el telón de fondo de nubes nebulosas arremolinadas. Sus innumerables luces brillaban como estrellas tras 20 años de servicio como embajador de la Tierra. Esta misión se sentía diferente. El peso de la responsabilidad pesaba sobre sus hombros con más fuerza que nunca. «Embajador, estamos recibiendo los vectores de aproximación», dijo Nancy Clark, su joven asistente. Su rostro palidecía bajo el resplandor azul de su tableta. «La Guardia Imperial nos escoltará a la plataforma de atraque 17. William asintió. Cualquier palabra de los representantes del Consejo. Nada más allá de la bienvenida formal. Pero captó conversaciones inusuales en los canales militares. Más cruceros de batalla en órbita que durante nuestra última visita. El Imperio nunca hace nada sin un propósito». William se enderezó su uniforme azul formal. El emblema plateado de la Tierra reflejaba la luz. «Sigan monitoreando esos canales, pero sean discretos». La nave atracó con un suave obturador. William recogió la caja de seguridad que contenía las propuestas de la Tierra. Iniciativas de intercambio tecnológico que podrían beneficiar tanto a la humanidad como a la comunidad galáctica en general. ¿Qué? Lo que el Imperio no sabía era que la Tierra había logrado avances significativos en computación cuántica. La información que portaba estaba cuidadosamente editada para revelar el progreso sin exponer las verdaderas capacidades de la Tierra. Los guardias imperiales los recibieron en la esclusa de aire. Altos guerreros de piel grisácea con armadura ceremonial que ocultaba armamento avanzado. Su líder, el capitán Drey, realizó una reverencia. El alto canciller espera su presencia. El embajador Hayes. La sesión del Consejo comienza en 3 horas. William siguió su escolta por los enormes pasillos de Nexus Prime. Miles de especies de toda la galaxia transitaban por la estación, pero notó la inusual cantidad de tropas imperiales. Los civiles se apartaron nerviosos cuando los guardias pasaron. «Algo anda mal», susurró Nancy al entrar en el cuartel diplomático. «Los protocolos de seguridad han cambiado desde nuestra reunión informativa. Han añadido 3 nuevos puntos de control para llegar a la Cámara del Consejo». William mantuvo su sonrisa diplomática, pero habló en voz baja. Contactó con el control de la Tierra. Usó el canal seguro y les informó de nuestras preocupaciones. Sus aposentos eran lujosos, pero William sabía que cada centímetro estaba monitoreado. Colocó su maletín seguro en la mesa de conferencias y lo activó. Su escudo de privacidad crea una pequeña zona donde las conversaciones no pueden ser escuchadas. «No puedo establecer una conexión», Nancy dijo con la voz tensa por la preocupación. «Todos los canales directos a la Tierra están experimentando dificultades técnicas. Nos están bloqueando. Prueben los protocolos de emergencia a través de nuestros aliados en Centauri Delta». William dijo: «Preparen toda la documentación para su transmisión inmediata si logramos una ventana». 4 guardias llegaron para escoltarlos a la Cámara del Consejo. Antes de lo previsto, William notó que llevaban equipo de combate completo en lugar de uniformes ceremoniales. Nancy se metió un pequeño chip de datos en la manga al salir de la Cámara del Gran Consejo, que normalmente alberga a representantes de más de 1000 mundos. Muchos asientos estaban vacíos. El canciller Zoraf presidía desde la plataforma central. Su escala, rasgos faciales y su pasividad. El Consejo reconoce al embajador de la Tierra. William Hayes anunció la voz del oficial de protocolo, resonando en la vasta cámara. William se adelantó para ocupar la posición del orador. «Honorables representantes, traigo saludos desde la Tierra y propuestas para el Imperio. ¿Se han interrumpido las pruebas?» Zorat, con su voz penetrando en la cámara, afirma que la Tierra ha violado la sección 7 de la Carta Galáctica al desarrollar. Murmullos de tecnología de armas prohibidas se extendieron por la cámara. William mantuvo una expresión neutral a pesar de su sorpresa. «Estas acusaciones son infundadas. El canciller, la Tierra, ha cumplido con todas las obligaciones del tratado». Zorcat hizo un gesto y las pantallas de la cámara muestran documentos y especificaciones técnicas. William los reconoció. Inmediatamente eran versiones alteradas de la propia investigación de la Tierra, manipuladas para parecer amenazantes. «Son falsificaciones», William afirmó con firmeza en la galería. Nancy se escabulló mientras los guardias imperiales se dirigían a la planta. Tenía que contactar con su contacto de emergencia antes de que fuera demasiado tarde. «El embajador William Hayes». Zorcat anunció formalmente,
queda detenido en espera de una investigación por crímenes contra la Orden Galáctica. Los guardias rodearon a William mientras los representantes, conmocionados, observaban cómo sus ojos se cruzaban con los de Nueva York al otro lado de la cámara antes de que desapareciera por un pasillo de servicio. «Dígale a la Tierra», articuló en silencio mientras se lo llevaban. Nancy Clark presionó su espalda contra la fría pared de metal mientras los guardias imperiales pasaban corriendo junto a ella. Su corazón latía tan fuerte que temía que lo oyeran. El pasillo de servicio estaba tenuemente iluminado, ofreciendo la sombra justa. Para ocultar su esbelta figura una vez que el sonido de las botas se desvaneció, continuó adentrándose en los niveles de mantenimiento de la estación. Las falsas acusaciones contra William habían sido perfectamente sincronizadas. Había observado con impotencia cómo los representantes del Consejo, muchos en secreto en el bolsillo del Imperio, no. Junto con las mentiras de Zoraf, la evidencia había sido manipulada con una habilidad asombrosa. Esquemas terrestres para tecnología de energía limpia transformados en diseños de armas. 3 niveles más abajo, Nancy encontró lo que buscaba, una terminal de comunicaciones públicas utilizada por los trabajadores de mantenimiento de la estación. Insertó un pequeño dispositivo que ocultaría su identidad al establecer la conexión. La terminal parpadeó al eludir los protocolos de seguridad imperial. Mientras tanto, William permanecía solo en una celda. El espacio era pequeño pero limpio, con solo una cama y un lavabo, sin ventanas, sin vistas a las estrellas, solo paredes blancas estériles y luz constante. La puerta se abrió y un guardia le hizo un gesto para que la siguiera. «El alto canciller desea hablar con usted en privado», dijo el guardia. William fue conducido a una elegante cámara donde Thorcat contemplaba una pantalla holográfica de la galaxia. El canciller despidió a los guardias con un gesto. «Su engaño fue impresionante, embajador», dijo Zorat. Su piel escamosa brillaba bajo la suave luz. «La Tierra ha ocultado su verdadero progreso durante años». «No hay engaño». William respondió con calma. «Los documentos. Mostraste que estabas alterado». Thorcat sonrió, revelando dientes puntiagudos. «Importa poco lo que es verdad. Lo que importa es lo que. El Consejo cree que se acercó. Sabemos de tu investigación cuántica desde hace tiempo. ¿Pensabas que nuestros espías no se darían cuenta?» William mantuvo su expresión neutral a pesar de su sorpresa. «Si te preocupa el equilibrio tecnológico, podemos discutir los protocolos de intercambio apropiados». «Compartir». Thorcat rió. «El Imperio no comparte el poder. Embajador, contenemos las amenazas». Volvió a la pantalla holográfica. «La humanidad se propaga demasiado rápido, se adapta con demasiada facilidad. Si no se controla, eventualmente nos desafiarías en las profundidades de los niveles inferiores de la estación». Nancy finalmente contactó con la Tierra a través de un canal cifrado. El rostro del secretario de Defensa, Alan Cooper, apareció en la pantalla pequeña. Su expresión sombría. «La situación es crítica». Nancy susurró, «Han arrestado al embajador Hayes por cargos falsos. Todo el caso es inventado». «¿Puedes rescatarlo?», preguntó Ellen. Nancy negó con la cabeza. «Imposible. La seguridad es demasiado fuerte y se mueven demasiado rápido. Esto no es una diplomacia normal». «Incidente. Planearon esto. Creo que dudó. Creo que pretenden matarlo». El rostro de Alan se endureció. «Envía todo lo que tengas, informaré al presidente inmediatamente». De vuelta en la cámara del canciller, William mantuvo su compostura diplomática a pesar de la creciente certeza de que no dejaría vivo a Nexus Prime. El Imperio ha existido durante 10.000 años. Thorcat dijo, «Hemos eliminado muchas especies emergentes que amenazaban el orden establecido. Tu ejecución servirá de recordatorio para otros con ambiciones similares». «Ejecución». William mantuvo la voz firme sin un juicio formal. «Habrá un juicio», le aseguró Zorat. «Breve, pero suficiente para guardar las apariencias». Los guardias regresaron para llevar a William de vuelta a su celda. Mientras lo conducían por los pasillos, vio a Nancy. Entre un grupo de trabajadores de mantenimiento, sus miradas se cruzaron brevemente y él asintió casi imperceptiblemente. Ella había captado el mensaje. Pase lo que pase, la Tierra sabría la verdad al día siguiente. William se presentó ante un tribunal reunido apresuradamente, con representantes del mundo alineado imperial. El resultado estaba predeterminado. Se le permitió hablar, pero sus palabras cayeron en oídos sordos. Las pruebas en su contra habían sido cuidadosamente elaboradas,
imposibles de refutar sin acceso a las bases de datos seguras de la Tierra. El veredicto llegó rápidamente. Culpable de espionaje y desarrollo de tecnología de armas prohibidas. La sentencia era una ejecución pública inmediata como advertencia para todos los mundos que pudieran desafiar la voluntad imperial. Mientras se llevaban a William, mantuvo la cabeza alta. Nancy observaba desde las sombras, con lágrimas corriendo por su rostro. Su misión ahora estaba clara. Tenía que sobrevivir para presenciar lo que vendría después. La cámara de ejecución estaba diseñada para impresionar. Una vasta sala circular con asientos que ascendían por lágrimas rodeaba una plataforma central bañada por un azul frío. Representantes de cientos de mundos entraron en fila, algunos ansiosos por presenciar el poder del imperio, otros solo porque su ausencia se haría notar. William Hayes se mantuvo erguido a pesar de las ataduras que le sujetaban las muñecas. Llevaba su uniforme diplomático, ahora despojado de sus medallas e insignias. La Guardia Imperial lo flanqueaba por ambos lados. Sus expresiones, ocultas tras cascos reflectantes, desde su escondite entre el personal de mantenimiento. Nancy Clark observaba con ojos ardientes. Había pasado la noche evadiendo las patrullas de seguridad, cambiando su apariencia con tinte para oscurecer su cabello y ropa de trabajo prestada. El pequeño transmisor escondido en su palma era su única esperanza. Si pudiera transmitir los últimos momentos de Williams a la Tierra, su muerte no sería en vano. El alto canciller Zoraf entró con una música formal. Vestía una armadura ceremonial de un carmesí intenso que reflejaba la luz mientras se dirigía a la plataforma. Hoy presenciamos justicia. La voz de Zorat resonó por la cámara. El humano. William Hayes ha sido declarado culpable de espionaje y desarrollo de tecnologías prohibidas. Su ejecución sirve como recordatorio de que ninguna especie, por ambiciosa que sea, está por encima de la ley galáctica en la Tierra. El secretario de Defensa, Alan Cooper, irrumpió en la oficina privada del presidente sin esperar permiso. La presidenta Samantha Wells levantó la vista de su escritorio, alarmada por la violación del protocolo. Señora presidenta, hemos recibido una transmisión de emergencia de Nexus Prime. Alan dijo con voz tensa, están ejecutando al embajador Hayes. Ahora mismo, el rostro de Samantha palideció. ¿Con qué fundamento? Falsas acusaciones de desarrollo de armas. Es una trampa. Ellen le entregó una tableta que mostraba la transmisión. Nuestro agente logró enviar esto desde el interior de la estación. El presidente observó la transmisión con horror mientras William se veía obligado a arrodillarse ante los representantes reunidos. El imperio estaba haciendo un espectáculo de su muerte. ¿Podemos intervenir?, preguntó. Alan negó con la cabeza. No a tiempo. El imperio colocó una flota de batalla entre Nexus Prime y nuestro espacio. Anticiparon nuestra respuesta. De vuelta en la cámara de ejecución, William recibió permiso para pronunciar sus últimas palabras. La sala quedó en silencio. Mientras permanecía erguido, mirando directamente a los drones de transmisión que llevarían su imagen por toda la galaxia. Hablo ahora. A la Tierra y a todos los mundos que valoran la libertad, William dijo con voz clara e inquebrantable. El imperio teme lo que no puede controlar. Hoy me ejecutan por cargos falsos. Porque la humanidad representa algo que no pueden comprender. La renuencia a doblegarse ante la tiranía. Hizo una pausa. Sus ojos recorrieron la cámara. La Tierra no olvidará este día. Ni caerá. Recuerda que lo que sigue no fue de nuestra elección. Zorat hizo un gesto de impaciencia y los guardias obligaron a William a ponerse de rodillas. Un verdugo se acercó con una espada ceremonial que zumbaba con energía. Nancy activó su transmisor, enviando la señal directamente a la Tierra a través de un canal de emergencia. Las lágrimas corrían por su rostro, pero mantuvo el dispositivo firme, asegurándose de que cada momento fuera capturado. William cerró los ojos. Sus últimos pensamientos fueron para la Tierra, sus océanos azules y sus bosques verdes, el hogar al que había servido. Fielmente, no sentía miedo, solo arrepentimiento por el fracaso de la diplomacia. La hoja cayó. En un destello de luz, en la oficina del presidente en la Tierra, la transmisión se cortó a estática. Alan y Samantha permanecieron en silencio atónitos durante varios largos instantes. «Consíganme». El Consejo de Seguridad Mundial, dijo finalmente la presidenta, con voz fría y furiosa. Sesión de emergencia inmediata. ¿Cuáles son sus órdenes con respecto a Nancy Clark? Allen pidió que se mantuviera oculta y reuniera toda la información que pudiera. Necesitamos saber el próximo movimiento del imperio. Al caer la noche sobre Norteamérica, las luces ardían.
En las profundas instalaciones subterráneas bajo las montañas rocosas, líderes militares y funcionarios del gobierno se reunieron en la sala de crisis. Sus rostros sombríos se reflejaban en la pantalla principal. La ejecución grabada se reproducía en bucle. Un recordatorio de lo que enfrentaban. El presidente Wells entró en la sala y todos se pusieron de pie. El imperio ha tomado su decisión. Dijo, ahora nosotros tomamos la nuestra. Las instalaciones subterráneas bajo las montañas rocosas bullían de actividad. Habían pasado 12 horas desde la ejecución de William Aye y los líderes de la Tierra se habían reunido en el centro de comando seguro conocido como Deep Haven. Los mapas de la galaxia proyectados en la pared mostraban las posiciones militares del imperio en rojo. La presidenta de los sistemas aliados de la Tierra, Samantha Wells, vestida de azul, presidía la mesa de conferencias. Su rostro reflejaba la tensión de las horas de insomnio. A su alrededor se sentaban los representantes del Consejo de Seguridad Mundial de las 7 uniones continentales de la Tierra. El imperio ha dejado clara su postura, dijo el general Paul Winters, con el rostro curtido y sombrío. Su flota de batalla se ha movilizado para bloquear el punto de salto de Próxima Centuria. Todos los canales diplomáticos han sido cortados. ¿Podemos luchar contra ellos?, preguntó María Das, la representante sudamericana. El general Winters negó con la cabeza, de forma poco convencional. Su flota supera a la nuestra en una proporción de 20-1. Si atacan, nuestros sistemas de defensa podrían contenerlos. Durante unos 3 días, el silencio invadió la sala. Décadas de expansión pacífica hacia sistemas estelares cercanos habían dejado a la Tierra sin preparación para una guerra abierta con el Imperio. Hay otra opción, dijo Alan Cooper. Se levantó de su asiento y miró a la presidenta, quien asintió. El doctor Gregory Martínez tiene algo que compartir. Un hombre de unos 60 años entró en la sala. A pesar de su edad, el doctor Martínez se movió con energía. Sus ojos brillaban tras unas sencillas gafas. Colocó un pequeño cubo negro sobre la mesa. Desde el primer contacto hace 30 años, algunos sospechábamos que este día podría llegar. Mientras la política oficial se centraba en las relaciones diplomáticas, un pequeño equipo fue autorizado a desarrollar contingencias. Tocó el cubo, que proyectaba una imagen holográfica de lo que parecían ser miles de pequeños puntos de luz dispersos por la galaxia. ¿Qué estoy viendo?, el presidente Wells preguntó. Protocolo Omega, y el doctor Martins respondió. Durante los últimos 20 años hemos incorporado dispositivos de entrelazamiento cuántico en todo el mundo. En el espacio imperial, cada punto representa un agente durmiente o un sistema automatizado. Ubicado cerca de infraestructura imperial crítica, se extendieron rumores alrededor de la mesa. Esto se había hecho en completo secreto, desconocido incluso para la mayoría de los funcionarios del gobierno. Cada dispositivo contiene tecnología que el imperio considera imposible. El doctor Martínez continuó. Cuando se activen, interrumpirán la red cuántica que impulsa la tecnología imperial, sus naves, armas y comunicaciones fallarán simultáneamente. Estamos hablando de derribar un imperio que abarca la mitad de la galaxia. Dijo Jason Kim, representante de la Unión Asiática. El caos no tendría precedentes. El doctor Martínez asintió con gravedad. Miles de millones se verían afectados. Muchos mundos imperiales dependen de su tecnología para sus necesidades básicas, producción de alimentos, purificación de agua y atención médica. El presidente Wells caminó lentamente alrededor de la mesa, estudiando el mapa galáctico y las alternativas. El imperio no se detendrá. El embajador Hayes. Alan dijo, la inteligencia sugiere que se están preparando para una invasión total de la Tierra y nuestras colonias. Sus líderes han decidido que la humanidad es una amenaza que debe ser eliminada. A través de un canal seguro, recibieron una nueva transmisión de Nancy. Su rostro apareció en pantalla. Cansada pero decidida, el imperio se está movilizando. Informó desde su escondite en Nexus Prime. He accedido a sus comunicaciones militares. El alto canciller ha ordenado la destrucción completa de las defensas de la Tierra, seguida de medidas forzadas de control de población en todos los mundos humanos. Planean reducirnos a un estado preindustrial. La presidenta Wells regresó a su lugar en la cabecera de la mesa. El peso de la próxima decisión recaía sobre sus hombros. Si activamos el protocolo Omega, ¿se puede revertir?, preguntó. El doctor Martínez negó con la cabeza. Una vez iniciada, la cascada cuántica no se puede detener. El imperio, tal como existe ahora, terminaría efectivamente. La presidenta Wells miró a cada miembro del consejo por turno.
Necesitamos votar esta decisión. Esta decisión afecta no solo a la Tierra, sino a toda la vida sensible en la galaxia, uno por uno. Los miembros del Consejo emitieron sus votos, algunos con convicción, otros con visible reticencia. Cuando todos hubieron hablado, el resultado fue claro. La presidenta Wells respiró hondo y se giró hacia el doctor Martínez. Iniciar el protocolo Omega. El doctor Martínez colocó la palma de la mano. En la voz del cubo negro. Se requiere autorización. Soy la presidenta Samantha Wells. Código de autorización. Amanecer Phoenix. Activar protocolo Omega. El cubo brilló en azul y luego en rojo en toda la galaxia. Miles de dispositivos inactivos despertaron. No había vuelta atrás. Las luces se atenuaron en el centro de mando al iniciarse el protocolo Omega. La DRA. Martine ha monitoreado el cubo negro, que ahora pulsaba con un brillo rojo constante en la pantalla principal. Pequeños puntos azules comenzaron a iluminarse en el mapa galáctico. Cada uno representaba un dispositivo activado. La primera activación de la onda fue exitosa. La DRA. Martínez anunció el inicio de la disrupción cuántica en el sector Orion. La presidenta Wells observó la pantalla con una mezcla de temor y determinación. ¿Cuánto tiempo tardará el imperio en darse cuenta? Minutos, quizás horas, para que sus líderes comprendan lo que está sucediendo. La DRA. Martins respondió, la belleza del entrelazamiento cuántico reside en que no hay transmisión que detecte los dispositivos, simplemente cambian de estado simultáneamente. Alan. Cooper estudió la pantalla táctica y observó cómo las posiciones de la flota imperial comenzaban a mostrar indicadores de advertencia. Deberíamos prepararnos para una represalia inmediata. Una vez que se den cuenta de lo que está sucediendo, atacarán con lo que tengan a mano. La presidenta Wells asintió. El general Winters inicia el protocolo de defensa. Protege a todos. Los centros civiles en estado de emergencia en toda la Tierra y sus colonias. Las sirenas aullaban mientras las ciudades activaban las medidas de protección. Los refugios subterráneos abrían sus puertas y las plataformas de defensa orbital activaban sus escudos. Habían pasado 50 años desde el último simulacro planetario, pero la gente recordaba los procedimientos. La comandante Linda Foster se encontraba en el puente de la nave de defensa terrestre Geraisen observando cómo su tripulación se apresuraba a las estaciones de batalla. Como jefa de la modesta flota de defensa de la Tierra, sabía que sus naves eran superadas por la tecnología imperial, o al menos lo habían sido hasta hoy. Ordenó un informe de estado. Todas las naves en preparación para el combate. Su segundo al mando informó que los escudos cuánticos estaban al máximo. Armamento. Linda asintió. Coloquen la flota en formación defensiva alrededor de la base lunar. Si las naves imperiales logran atravesar nuestras defensas exteriores, seremos la última línea en Nexus. La primicia Nancy Clark sintió que la estación se estremecía ligeramente. Las alarmas resonaron en los pasillos mientras las luces de emergencia parpadeaban. Se había refugiado en un pozo de mantenimiento cuando su panel de datos se iluminó repentinamente con un mensaje codificado de la Tierra. Protocolo Omega activado. Permanezcan ocultos. Documenten todo. Guardias imperiales. Pasó corriendo junto a su escondite. Su disciplina habitual fue reemplazada por una evidente confusión. A través de una ventana, Nancy pudo ver naves imperiales. Rodeando la estación, varias parecían estar a la deriva, con sus motores apagados en el centro de mando imperial. El alto canciller Thor Kaff recibió informes cada vez más frenéticos de todo el imperio. Mi señor, estamos perdiendo la comunicación. Comunicación con la flota Centuri, informó un oficial, mostrando una extraña emoción en su rostro escamoso. La red cuántica está experimentando interrupciones. ¿Qué tipo de interrupciones?, preguntó Thorcat. Desconocido. Canciller, nuestros técnicos reportan señales de energía nunca antes vistas. Los sistemas están fallando simultáneamente en varios sectores. Thorcat se dirigió a la pantalla de mando, observando cómo más y más sistemas reportaban fallas. Esto no es un fenómeno natural, es un ataque. Entrecerró los ojos. Los humanos han tenido esta capacidad desde siempre. Imposible, dijo Vex Moore, el director de inteligencia imperial. Nuestros agentes han monitoreado su tecnología durante décadas. No tienen la capacidad. Han ocultado su verdadero progreso. Thorcat siseó. La ejecución de su embajador tenía como objetivo eliminar su liderazgo. Pero claramente tenían contingencias.
Se dirigió a su comandante militar. Lanzó el ataque a la Tierra inmediatamente. Canciller, muchas de nuestras naves reportan fallas de propulsión. La nave insignia de la Séptima Flota acaba de perder el control de armas en el espacio imperial. Los dispositivos cuidadosamente ocultos continuaron su trabajo. La interrupción cuántica se extendió como un virus atravesó los sistemas imperiales, atacando los cimientos de su superioridad tecnológica en miles de mundos subyugados, especies oprimidas. Observaron cómo sus supervisores imperiales repentinamente luchaban con equipos defectuosos en la Tierra. La DRA. Martínez monitoreó el efecto cascada. El 70% de los dispositivos ahora están activos. La interrupción se está extendiendo más rápido de lo previsto. El presidente Wells miró fijamente la pantalla mientras las fuerzas imperiales de toda la galaxia reportaban fallas. Lo que habían comenzado no se podía deshacer para bien o para mal. La galaxia estaba cambiando para siempre. ¿Cualquier respuesta del Imperio?, preguntó. Lo están intentando, respondió Alan. Pero sus comunicaciones se están degradando rápidamente. La mayor parte de su flota de ataque ni siquiera puede salir de la órbita. En el silencio que siguió, todos comprendieron la magnitud de lo que habían hecho. El protocolo Omega no era solo una medida defensiva, era el fin del Imperio tal como había existido durante milenios. La Tierra había cambiado el equilibrio de poder en la galaxia. De la noche a la mañana, el alto canciller Zorat se encontraba en el tenuemente iluminado centro de mando imperial en Nexus Prime. La energía de emergencia mantenía solo los sistemas esenciales en funcionamiento. Las grandes pantallas que normalmente mostraban los vastos territorios del Imperio ahora parpadeaban con mensajes de error y advertencias de pérdida de señal. ¿Cuán extendida está la interrupción?, preguntó el director de inteligencia imperial, Vex Moore, consultando un dispositivo portátil, uno de los pocos que aún funcionan. Hemos perdido contacto con el 80% de nuestros sistemas. Canciller, la red cuántica está colapsando en todos los sectores y la flota de ataque está desactivada. Mi señor, las naves reportan fallos completos en los sistemas. Armas, propulsión, soporte vital, todo afectado. El rostro escamoso de Zorkat se ensombreció de rabia. ¿Cómo hicieron esto los humanos? Nuestra inteligencia indicó que estaban al menos a un siglo de este nivel de manipulación cuántica. Ocultaron sus verdaderas capacidades. Besmore admitió que deben haber estado colocando estos dispositivos por todo nuestro territorio durante años, quizás décadas, ante nuestros propios ojos. Zorkat siseó mientras observábamos sus programas visibles. Estaban operando con una agenda completamente distinta. Un oficial subalterno se acercó, haciendo una reverencia nerviosa. Canciller, estamos detectando señales de energía inusuales en todos los operativos humanos que hemos detenido a lo largo de los años. ¿A qué se refiere? Los humanos que trabajan en nuestros sistemas, diplomáticos, comerciantes, personal de intercambio cultural, todos emiten firmas cuánticas similares al patrón de destrucción. La comprensión se reflejó en el rostro de Zorkat. Cada humano que el Imperio ha permitido entrar en nuestro territorio, todos eran naves de transporte para estos dispositivos en la Tierra. El Dr. Martine ha monitoreado la cascada de fallas del sistema. En todo el Imperio, el centro de comando ha estado operando continuamente durante 24 horas. Desde la activación del protocolo Omega, el 95% de los dispositivos están activos. Informó que la disrupción cuántica ha llegado incluso a los territorios del borde exterior. El presidente Wells estudió los informes provenientes de la red de inteligencia de la Tierra. ¿Cuál es la situación en los mundos imperiales? Alan Cooper revisó los datos entrantes. Diversas respuestas sobre mundos fuertemente militarizados. Hay pánico a medida que las fuerzas imperiales pierden el control en mundos con gobiernos locales más fuertes. Estamos viendo respuestas organizadas. Algunos ya están declarando su independencia del imperio y los impactos civiles. El presidente solicitó la distribución de alimentos. Los sistemas están fallando en mundos que dependen de la tecnología imperial. Allen admitió que las instalaciones médicas están cambiando a energía de emergencia. Es un caos, presidenta. Wells cerró los ojos brevemente, sintiendo el peso de esas consecuencias. Prepare paquetes de ayuda humanitaria una vez que los viajes espaciales vuelvan a ser seguros. Quiero naves de socorro listas para asistir a la población civil en los sistemas afectados en el puente de su nave. La comandante Linda Foster recibió nuevas órdenes. La señora presidenta quiere que nos preparemos para misiones humanitarias.
Ella le dijo a su tripulación que modernizara 2 naves con suministros médicos y reservas de alimentos. Es ella. La segunda al mando levantó la vista de una pantalla. Comandante, estamos recibiendo transmisiones inusuales. Múltiples mundos imperiales anteriores transmitían declaraciones de independencia. Linda se trasladó a la estación de comunicaciones. Las puso en pantalla. La pantalla principal mostraba transmisiones de una docena de mundos diferentes. En cada uno, representantes de especies anteriormente subyugadas se pararon ante multitudes que declaraban el fin del dominio imperial. Algunas celebraciones fueron pacíficas. Otras mostraron signos de levantamiento violento contra funcionarios imperiales ocultos en un pozo de mantenimiento. En Nexus Prime, Nancy presenció cómo el centro neurálgico del imperio se sumía en el caos a través de conductos de ventilación. Podía ver la Cámara del Consejo, donde representantes de los mundos miembros discutían ferozmente. Muchos exigían explicaciones de los funcionarios imperiales que no tenían respuestas. El panel de datos de Enway vibró con un nuevo mensaje de la Tierra. Permanezcan en el lugar. Documenten la caída. El equipo de extracción se prepara. Mirando por una ventana, vio naves imperiales inutilizadas a la deriva en el espacio. Sus imponentes siluetas, ahora impotentes entre ellas, naves de mundos anteriormente subyugados rompían la formación y se alejaban de la estación para regresar a sus sistemas de origen. Cámaras privadas. Zoraf activó un dispositivo de comunicación seguro, una de las pocas tecnologías antiguas que no dependen de la red cuántica. Este es el Comando Imperial. A todas las fuerzas leales. Transmitió, promulguen el protocolo de contingencia eterno. Repito, promulguen el protocolo de contingencia eterno. Vex. Moore entró en la habitación. Su expresión era grave. Canciller, el reactor principal de la estación se está volviendo inestable sin los sistemas de control. Necesitamos evacuar. Evacuar Nexus Prime. Zorath rió con amargura. La semilla del poder imperial durante 10 milenios. Nunca, mi señor, sin poder. Miles morirán. Zoraf se giró hacia la ventana, observando cómo su flota, una vez poderosa, flotaba indefensa en el espacio. Esto no ha terminado. El imperio ha enfrentado desafíos antes. Nos adaptaremos, nos reconstruiremos y luego tendremos nuestra venganza. Pero incluso mientras hablaba, las luces de su cámara parpadearon y se apagaron. 3 días después de la activación del protocolo Omega, la galaxia había transformado la disrupción cuántica. Había alcanzado su máxima potencia, afectando a todos los sistemas imperiales. El otrora poderoso imperio, que había gobernado durante 10.000 años, ahora luchaba por mantenerse. Las funciones básicas de los sistemas de emergencia de Nexus Prime fallaban. La gran estación espacial, que había servido como centro de la energía imperial, ahora se desviaba ligeramente de su posición habitual. Sus estabilizadores, funcionando con energía mínima, la oscuridad reinaba en la mayoría de los pasillos. El aire se volvió viciado. Mientras los sistemas de soporte vital operaban al 20% de su capacidad, Nancy Clark se movía con cuidado por los pasillos tenuemente iluminados. Había pasado los últimos días documentando el colapso, grabando todo en su pequeño dispositivo. La Cámara del Gran Consejo, que una vez fue el lugar del falso juicio de William Hayes, ahora servía como centro de refugiados para representantes varados, antiguos enemigos. Se sentaron juntos, unidos por la necesidad común de sobrevivir. La bahía de atraque del nivel 7 aún tiene energía. Un comerciante centurano le dijo en voz baja que las naves pequeñas se marchan cuando puedan. Nancy asintió, dándole las gracias. Su misión había cambiado. La Tierra quería que regresara con su documentación y un relato de primera mano del colapso del imperio. Mientras se dirigía a la bahía de atraque, pasó junto a guardias imperiales que ya no detenían a nadie. Su autoridad carecía de sentido sin armas ni comunicaciones operativas. En lo que quedaba del centro de mando imperial, el alto canciller Zorkat se negó a abandonar su puesto. Bajo el resplandor de la iluminación de emergencia, estudió mapas de papel antiguos, que marcaban las regiones donde las fuerzas leales aún podrían mantener el poder. El canciller. Los barcos de evacuación están casi llenos. Moore instó, debemos irnos ahora. Zorath. Le hizo un gesto para que se marchara. El imperio no huye. No queda imperio que defender. Vex. Dijo Moore sin rodeos. Informes de toda la galaxia lo confirman. Nuestra tecnología ha sido neutralizada. Los mundos sometidos declaran su independencia cada hora. Lo que queda de nuestra flota se ha dispersado.
Hay contingencias. Thorcat insistió. Mundos ocultos, armas secretas, plataformas, tecnologías que ni siquiera los humanos podrían haber encontrado. Vexor negó con la cabeza con tristeza. Incluso si tales cosas existen, no tenemos forma de comunicarnos con ellos. La red cuántica ha desaparecido y no volverá. En planetas de toda la galaxia, las escenas variaron drásticamente. Mundos con fuertes gobiernos locales restauraron rápidamente el orden, organizando servicios básicos sin tecnología imperial. Otros se sumieron en el caos mientras antiguos súbditos imperiales luchaban por el control. Las colonias imperiales más antiguas, dependientes de tecnología avanzada durante generaciones, fueron las que más sufrieron. Cuando los sistemas de producción de alimentos y purificación de agua fallaron en Cara Prime, el exgobernador imperial fue atado a un poste en la plaza central, enfrentando el juicio de quienes había gobernado durante décadas. En Riel 6, se produjo una transición pacífica cuando los líderes locales intervinieron, avanzando para llenar el vacío de poder en miles de mundos. Escenas similares representaron el final de una era y el comienzo incierto de otra. Monitoreo de liderazgo. Estos acontecimientos, desde el centro de mando bajo las montañas rocosas, el cubo negro que había iniciado el protocolo Almaga ahora permanecía inactivo, su propósito se había cumplido. La autoridad central del imperio se había derrumbado por completo. Alan Cooper informó, nuestra red de inteligencia confirma la fragmentación en al menos 17 territorios independientes, y se forman más a diario. El presidente Wells estudió los informes y nuestros equipos de extracción. El equipo enviado para recuperar a Nancy Clark ha llegado a Nexus Prime. Deberían partir en cuestión de horas. El doctor Martínez se aclaró la garganta. Señora presidenta, hay algo que debería saber, la disrupción cuántica ha evolucionado. ¿A qué se refiere? Los dispositivos fueron diseñados para alterar la tecnología imperial atacando frecuencias cuánticas específicas. Pero el patrón de disrupción se ha extendido para afectar a todos los sistemas cuánticos construidos según los principios de diseño imperial. ¿Se ha visto afectada la tecnología de la Tierra?, preguntó bruscamente. No, nuestros sistemas usan principios diferentes, pero esto significa que el imperio no puede simplemente reconstruir lo que tenía. La ciencia fundamental sobre la que se construyó su civilización se ha visto comprometida. El presidente Wells se dirigió a la ventana que daba al hangar subterráneo donde se cargaban naves humanitarias con suministros. Hemos acabado con un imperio que se mantuvo durante 10.000 años. Dijo en voz baja. Para bien o para mal, la galaxia nunca volverá a ser la misma. La voz del comandante Foster se escuchó en el sistema de comunicación. Señora presidenta, hemos recibido noticias de nuestra nave en Nexus Prime. Han recuperado a Nancy Clark y a varios otros agentes humanos. Van de camino a casa. Un pequeño aplauso. Subió del personal, pero el presidente Wells permaneció solemne. La Tierra había logrado su supervivencia inmediata, pero el verdadero desafío apenas comenzaba. En el vacío de poder dejado por la caída del imperio, algo nuevo surgiría. La Tierra necesitaría ayudar a dar forma a ese futuro. Un futuro sin dominio imperial. En su nave de rescate, Nancy miró hacia atrás a Nexus Prime, que se hacía cada vez más pequeño en la ventana. La otrora poderosa estación era ahora solo otra reliquia de un imperio caído. 6 meses después del protocolo Omega, la galaxia se había asentado en una nueva realidad. El poderoso imperio galáctico ya no estaba en su lugar. Se había formado un mosaico de sistemas independientes y pequeñas alianzas. Algunas prosperaron en su recién descubierta libertad, mientras que otras lucharon por reconstruir sociedades que habían dependido de la tecnología imperial durante generaciones. La Tierra había emergido como líder en esta galaxia transformada, no a través del poder militar, sino a través de la ayuda humanitaria y la habilidad diplomática. Las naves terrestres viajan a mundos necesitados trayendo alimentos, medicinas y experiencia técnica para ayudar a restaurar los servicios esenciales en el mundo neutral del Ira 7. Representantes de 142 mundos anteriormente imperiales se reunieron en un gran salón de actos. El espacio era luminoso y abierto, con luz natural que se filtraba a través de paneles de cristal, un contraste deliberado con la arquitectura oscura e intimidante de los antiguos edificios imperiales. La presidenta Samantha Wells se encontraba en el centro de la cámara dirigiéndose a los representantes reunidos. 6 meses de gestión de crisis la habían dejado con un aspecto cansado, pero su voz se mantuvo firme y clara. Nos reunimos hoy no para crear un nuevo imperio, sino para formar una coalición de iguales. Dijo que la Tierra propone una carta galáctica basada en el respeto mutuo,
la defensa compartida y el derecho de todos los seres sensibles a determinar su propio futuro. Nancy Clark se sentó entre la delegación de la Tierra tras su regreso de Nexus Prime. Había sido ascendida a jefa de Relaciones Interestelares. Los datos que había recopilado durante el colapso del Imperio habían resultado invaluables para comprender el nuevo panorama político. La carta establece 3 principios, explicó Nancy al levantarse para hablar. Primero, ningún mundo puede interferir en los asuntos internos de otro. Segundo, todos los firmantes acuerdan defenderse mutuamente de las amenazas externas. Tercero, los avances tecnológicos deben compartirse por el bien común. Delegados de varios mundos hicieron preguntas, plantearon inquietudes y propusieron enmiendas. A diferencia de los consejos imperiales del pasado, cada voz fue escuchada, cada perspectiva considerada, las discusiones fueron a veces acaloradas, pero siempre respetuosas. En un rincón tranquilo de la cámara se alzaba un monumento conmemorativo. Un holograma de tamaño natural de William Hayes giraba lentamente sobre una sencilla base de piedra. Sus últimas palabras fueron grabadas en los idiomas de una docena de mundos. La Tierra no olvidará ni caerá al finalizar la sesión. El día que Nancy se acercó al monumento, aún cargaba con el dolor de presenciar la ejecución de William, pero ahora estaba atenuado por el conocimiento de que su muerte había conducido a la libertad de innumerables seres en toda la galaxia. Un delegado de Riel 6 se unió a ella. «Estaría orgulloso de lo que has logrado», dijo en voz baja. Nancy asintió. «Eso espero. A veces todo cambia tan rápido. Me pregunto si hicimos lo correcto». «El Imperio trajo estabilidad, pero a costa de la libertad», respondió el delegado. «Mi pueblo vivió bajo su dominio durante 800 años. Esta es la primera vez en nuestra historia registrada que gobernarnos a nosotros mismos. A través de la galaxia, la antigua estación Nexus Prime había sido abandonada. Sus sistemas estaban demasiado dañados para ser reparados. La otrora orgullosa sede del poder imperial ahora servía como monumento y puestos de observación de advertencia vigilaban la estación, atentos a cualquier señal de actividad del pequeño contingente de leales imperiales que se habían negado a evacuar la Tierra en las instalaciones seguras bajo las montañas rocosas. El Dr. Martínez le mostró a Alan Cooper sus últimos hallazgos. «La disrupción cuántica se ha estabilizado», explicó. «La tecnología imperial nunca volverá a funcionar, pero es posible desarrollar nuevos enfoques. Varios antiguos mundos imperiales ya están experimentando con teorías cuánticas alternativas y nuestra propia tecnología», preguntó Allen. «¿Tan seguro como lo diseñamos?» La DRA. Martínez dudó, pero detecté señales energéticas inusuales desde los confines de la galaxia. Algo está ahí fuera observando a los supervivientes del Imperio, quizás o algo completamente distinto, en sus aposentos esa noche. La presidenta Wells revisó el progreso del día hacia la nueva Carta Galáctica. La Tierra solo había revelado una parte de sus capacidades a sus nuevos aliados, manteniendo otras tecnologías en reserva. Las lecciones del Imperio habían sido bien aprendidas. La confianza era valiosa, pero la preparación era esencial. Sobre su escritorio había una pequeña caja que contenía una medalla, el mayor honor civil otorgado póstumamente a William Hayes. Mañana sería entregada a su familia en una ceremonia pública. Su sacrificio había cambiado el curso de la historia humana y transformado la galaxia. Al caer la noche sobre la Tierra, sus habitantes miraban las estrellas con una nueva comprensión. Ya no eran una especie aislada en los confines del espacio imperial, sino actores centrales de una comunidad galáctica transformada. El futuro seguía siendo incierto, pero por primera vez en generaciones, ese futuro no estaría determinado por la voluntad de un imperio, sino por las decisiones de pueblos libres a lo largo de las estrellas.